gobierno de México propuso una iniciativa para elevar los aranceles a diversos productos provenientes de Asia, pero en particular de China. Y para hablar del tema, invité a Adolfo Laborde, él es profesor del CIDE. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Gracias por venir. Hijo, mano, cuando yo veo estas cosas, nos estamos trompizando, mano, porque parecería que estamos haciéndole lo mismo que le hace Trump a China, y no sé si valga la pena hacerlo, te lo pregunto. Mira, es una política que está sincronizada, como tú lo dices, con lo que está haciendo Estados Unidos en el contexto de la guerra arancelaria. Nosotros tenemos dos motivaciones para hacer eso. Una es esta sincronización y la dos es el Plan México. Sí. Quieren incentivar una especie de sustitución de importaciones, plan de industrialización, pero eso tiene algunos problemas, porque gran parte de los que hacen las importaciones pues no es el gobierno, son empresas. Y muchas de esas empresas también traen productos semi-manufactureros que los acaban acá, traen materia prima y en algunos casos bienes de capital, maquinaria que sirve para procesos de reexportación a Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, pues sirve para una plataforma productiva que ayuda a la competitividad del país. Ahora, entiendo que la propuesta no es un arancel generalizado a todo lo que viene de China, sino que son ciertas fracciones arancelarias, ¿no? Sí, de hecho es mayor el objetivo. Se intenta recaudar más por concepto de imposición de aranceles, el 40% aproximadamente, de acuerdo a lo que se presentó en el programa de gasto para el próximo año. Y específicamente son sectores automotriz, autopartes, que es especialmente lo que más la gente ha escuchado, pero también hay motocicletas, por ejemplo, y ahí me parece que pues le pega mucho a la clase trabajadora mexicana que compra de ese tipo de motocicletas, 35%. Entonces, lo que están haciendo es incentivar de alguna manera las armadoras que ya están establecidas aquí y que han invertido en México y que no traen el producto terminado, sino lo que hacen acá. Por eso el señor Ebrard dice que se quieren proteger empleos, Leo. Ahora, a ver, Adolfo, porque nosotros ya tuvimos un proceso de industrialización a partir de la sustitución de importaciones, el famoso modelo Easy, que se desgastó, que ya no, que tuvo muchos problemas, ¿no? Y ahora regresar al modelo Easy, pues no sé qué tan conveniente sea para un país tan abierto como es México hoy en día, donde el comercio internacional pesa tanto. Te lo pregunto. Mira, es algo importante para nuestro país ver opciones en modelos de desarrollo. Sí. Está demostrado, y te lo comentaba hace un momento, lo que estamos haciendo en el CIDE, es que países de Asia tuvieron un control sobre política industrial, un control sobre la inversión extranjera directa y lograron crecer y tener una capacidad productiva. Hicieron esto, lo que México hizo, pero lo siguen haciendo. Protegen sectores, manejan rubros estratégicos para la inversión y no dejan que la inversión extranjera entre con las libres fuerzas del mercado. Entonces, me parece que podríamos establecer un programa híbrido en donde ya lo hizo el Plan México. Hay que instrumentar políticas de apoyo, estrategias de transferencia de tecnología e industria nacional, Leo, porque yo creo que eso es lo que tenemos que incentivar, una industria nacional, un nacionalismo económico que ayude a empezar con ciertos sectores que, según entiendo yo, son 10, que es el Plan México. Pero bueno, tienes razón, hay algunos sectores que no son competitivos porque pues ya nos llevan la ventaja. El tema de los autos eléctricos, por ejemplo, que queremos construir en México, pues hay autos de ese precio más baratos en China o en otras partes del mundo. Bueno, es que yo lo que recuerdo de aquellas épocas de la sustitución de importaciones es que México producía, efectivamente, pero muy malos productos, porque estaban protegidos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, las televisiones. Las televisiones hechas en México eran muy malas comparadas, por ejemplo, a las japonesas, ¿no? Sí. Además, por cierto, Adolfo, que había muchísimo contrabando. No, claro. Por eso hablo de este modelo híbrido de proteger sectores estratégicos donde haya una política de Estado, donde el Estado tenga intervención, pero necesitamos otro gran dilema, Leo, que es cómo vamos a alinear la investigación de nuestros centros públicos, de nuestras universidades, para proveer de la innovación y la tecnología. Claro, eso es muy importante. Eso es muy importante, Leo. Porque lo que tú has dicho de que en China, en Japón, en su momento, originalmente, en toda Asia, hubo un desarrollo tecnológico impresionante. Yo, desde que tengo memoria, se están los gobiernos prometiendo que vamos a gastar 1% del PIB en ciencia y tecnología y no se ha llegado al maldito punto del PIB, ¿eh? No. Y te estoy hablando de
más de 20 y tantos años. Pero Leo, si seguimos con el modelo actual del 1% del PIB, vamos a hacer menos lo mismo. Del 1. Sí, tenemos el 0.5. Pero si llegáramos a tener el 1% del PIB en investigación... Que tampoco es mucho. No, no es mucho. ¿Cuánto le pone China? 6%, 7%. Pues ahí está, países en vías de... la India también le está invirtiendo. Israel le invierte mucho a esto. Pero Japón en su momento le puso. Pero aquí el tema no es invertir, sino cómo conectar a la industria con la educación, con los centros de investigación, porque es donde se necesita conectar a la industria, la necesidad de la industria con lo que estamos haciendo. Correcto. Muchos de nuestros investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores tienen que cumplir con una cuota de papers y a veces esos papers, desafortunadamente, Leo, no están conectados con las necesidades de la industria. ¿Por qué? Pues porque falta una desvinculación. Claro. Tengo entendido que se quiere hacer algo ahora en la Secretaría de Ciencias, están trabajando en ello, pero hay que buscar modelos alternativos. Hace 15 días estuve en un foro de la PEC en Taiwán y están haciendo eso. Hay modelos tan interesantes donde a los alumnos en la industria de autopartes o en la industria de semiconductores los mandan un año a las industrias y hacen un análisis de lo que necesita la industria. Entonces, yo sí creo, Adolfo, que hay que aprenderle mucho a los asiáticos porque han sido muy exitosos, pero hay que hacerlo bien. Claro. ¿No? O sea, si tú nada más dices ponen los aranceles y no tienes esta otra parte de hacer desarrollos tecnológicos, desarrollo científico, pues vas a acabar con las viejas televisiones Admiral del... Telefunken, bueno, ¿no? Packard Bell. Sí. Pero quiero regresar al tema de los aranceles a China, y en particular el tema automotriz, Adolfo, porque sí ha habido una invasión de coches chinos a muy buenos precios. Muy competitivos. Muy competitivos. Y se dice que hay dumping, se dice que están a esos precios porque vienen subsidiados por el Estado chino. Te voy a poner un ejemplo, Leo. En el 2016 acompañé a un empresario a China porque quería comprar maquinaria para etiquetar bolsas de plástico. La maquinaria que compraba en China costaba $400,000. La maquinaria que compraba en Estados Unidos o en Japón le costaba $1 millón. Los chinos le daban financiamiento, asistencia técnica y el primer pago lo tenía que hacer a 6 meses. Son políticas industriales de Estado que dentro de un contexto de mercado no funcionan de acuerdo a la perspectiva de una economía de mercado. Entonces, eso me parece irrita, desplaza y de alguna manera pues es lo que tú comentas, es dumping, porque además tienen préstamos en bancas de desarrollo a muy bajo interés o a veces ni siquiera les cobran y les regresan impuestos. Entonces, si tú juntas todo, pues hacen pues un mercado muy competitivo en cualquier industria, ¿no? Y eso, digamos, justificaría, en tu opinión, ponerle aranceles a los productos chinos. Pues mira, tiene que ver mucho con la política comercial, tiene que ver mucho con la revisión del TEMEC, porque esto no es un hecho aislado. Tenemos que entender que se necesita una tranquilidad económica, pacificar los mercados, tranquilizar los mercados, y el hecho de no alinearnos a este tipo de estrategias que la Secretaría de Economía está llevando a cabo me parece que podría traer presiones externas y fuga de capitales, por ejemplo. También hay que decirlo, hay industrias de países que tienen acuerdos con México, el caso de Japón, donde están establecidas estas industrias desde hace muchos años, donde confiaron en México y hay quejas de esos sectores. Es decir, nosotros también, estamos aquí, estamos pagando impuestos, estamos cumpliendo con la regla de origen y entonces, ¿qué están haciendo con los chinos? Entonces, si tú tienes esa disyuntiva y tenemos esta cercanía geográfica, el porcentaje de comercio exterior con Estados Unidos y una carencia de diversificación comercial porque no tenemos los instrumentos, pues me parece que se entiende lo que está haciendo la Secretaría de Economía. No Adolfo, hay una preocupación creo que muy legítima de exportadores de México a Estados Unidos que utilizan insumos chinos, ¿no? Esos insumos, si le pones un arancel, puede acabar esas industrias mexicanas no siendo competitivas. Ahí lo que hay que cuidar mucho es eso, ¿no? O sea, no gravar, no ponerle arancel a esos insumos que son tan importantes, ¿no? Y en caso de que sea una decisión política, Leo, me parece que tenemos instrumentos donde podemos hacer esa sustitución de importaciones o desvío de comercio. Tenemos el TIPAT, hay mercados en Asia, tenemos a Vietnam, tenemos a Japón, tenemos a Malasia, en donde muchos de esos rubros se pueden comprar. El tema es que hay que hacer inteligencia comercial para darles esas opciones a los importadores. Pero eso lo hace Secretaría de Economía. Lo debería estar haciendo la Secretaría de Economía y nosotros también lo podríamos hacer en el CIDE. Déjame una última pregunta, porque esto también incluye a Corea del Sur, que tiene... La verdad es que sí, los coreanos del sur le han metido mucho dinero a México. Tiene aquí armadoras, están... En fin,
parece que están enojados los coreanos, ¿no? Mira, en mayo del 2023 se habló de una renegociación del Tratado de Libre Comercio que está pendiente de hace 15, 20 años. El APEC famoso, ¿no? Pues ¿Era el APEC? Sí, no, es que en el APEC operamos, pero en el APEC no son vinculantes. El TPP, perdón, disculpe. El TPP. El CPTPP o el TIPAD, los coreanos no son miembros, quieren pedir su acceso como ya lo hicieron los chinos, pero bueno, hay presiones políticas. En el caso de los países con los que tenemos acuerdo de libre comercio o acuerdos de complementación económica, es el CPTPP que tú comentas. No, pero no son miembros. Yo te estaba hablando de este acuerdo que nunca se firmó porque Estados Unidos se salió, ¿no? Sí, México lo firmó, lo tenemos, es vigente. Pero, ¿y ahí está Corea? No, Corea pidió su acceso, no por presiones extraordinarias al acuerdo, no se han cumplido, no se le ha aceptado, pero con Corea tenemos el acuerdo de libre comercio pendiente de negociación. ¿Por qué no se ha dado? Porque hay protestas de industriales, porque también afecta a cierto tipo de industrias, de sectores, y lo más importante, hay presión y lobby de otros países para que esto no suceda. Bueno, pues no vienen, ya tenemos épocas muy interesantes. La realidad, Adolfo, es que el modelo de comercio internacional está cambiando. Ha cambiado, Leo. Y México tiene que adaptarse a ese comercio, ¿no? Necesitamos gestores, necesitamos gente que nos ayude, necesitamos técnicos para que eso se haga realidad, Leo. Pues muchas gracias, Adolfo. Gracias a ti. Gracias a Adolfo Laborde, profesor del CIDE. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.